mujer y lo que ha creado en él esa obsesión por capturar a los asesinos, que súbitamente le humanizan, y yo creo que evitan completamente una cosa que tiene más mérito para mí en esta película, que es que no tiene ningún maniqueísmo, y que no lo tiene además en dos lados. Yo creo que un acierto enorme es eso, que el personaje de Quinlan no sea simplemente un policía corrupto, sin más, y por otra parte, el que ese falseamiento de las pruebas que él hace para capturarlo no tenga el truco de que sea para capturar a un inocente, sino a un culpable. A mí me parece que ese es el acierto, digamos, demostrativo de la película, es que lo que viene a decir es que no es que esté mal falsear las pruebas para condenar a alguien porque puede condenarse a un inocente, sino es que aunque sea para capturar a un culpable, está mal que la policía utilice métodos ilegales. Yo creo que esa combinación de los dos factores es uno de esos que hacen que la película para mí sea mucho más que una película absolutamente maravillosa, una de las cumbres del barroco cinematográfico, como decía muy bien Juan Miguel. Un elemento básico es el barroquismo, que además es un barroquismo que no es nada artificial. Una cosa que yo creo que está claro es que no se ha puesto a hacer una película barroca, sino que ese barroquismo expresa un poco la naturaleza un poco caudalosa y torrencial del propio Welles, lo mismo que ese ritmo que tiene, que no es un ritmo, digamos, acelerado artificialmente mediante el montaje, sino que es una combinación que es curioso que no hemos hablado de las focales, porque claro, yo creo que aquí lo que es fundamental, que le da esa sensación espacial, es la combinación de los movimientos de cámara con el gran angular, y que mantiene ese efecto de simultaneidad en los movimientos, que hace que esté sobrecargado pues el movimiento de sombras, del negro. Es que el gran angular es el más parecido a los humanos, que es lo que precisamente... Yo quería decir una cosa a propósito de lo que puedo decir. Claro. Yo creo... Es que tú has utilizado un término no peyorativamente, tampoco has dicho que si no hubiera sido Quinlan un personaje horroroso. Yo creo que Orson Welles no está contra Quinlan, que simplemente lo mira con frialdad. De alguna manera, si yo he entendido bien la película, lo que Welles dice es que el poder nunca es inocente. Por eso la película se llama Un toque de maldad, y de alguna manera está diciendo que ese toque de maldad es necesario. Y ese es el lado, digamos, ambivalente de la película. No lo presenta como al bueno, pero tampoco lo presenta como al malo, porque lo engrandece. La única gran maldad que hace es que construye una prueba falsa mediante un asesinato, es decir, asesina a Guintamirov para poder probar que el otro ir a atacar a Vargas. Pero en lo que se refiere al tema de la dinamita, está simplemente actuando según el criterio del fin justifican los medios. Pero no está en contra. Yo que no creo que Welles apruebe, ¿no? Pero no está en contra. No, él decía siempre que a sus personajes, estos personajes que hacía, que eran siempre hombres de una cierta personalidad fuerte y tal, que los tenía que dar razones en pro y en contra, para hacerlos más humanos. Si lo que estaba intentando decir es, y no me salía, es que lo que viene a decir es la grandeza de la maldad. No solamente los buenos personajes son grandiosos, sino hay malvados grandiosos. Y este Quinlan es un malvado grandioso. Y además mucho más grandioso que el bueno de la película. Más que Vargas, infinitamente más. Claro. Porque aquí las fuerzas de la ley, lo que está claro es que no sirven de mucho, según Orson Welles. Y además te plantea otra frontera más, Juan, sería ¿qué es la ley y dónde está? Porque eso es evidentemente, ¿y dónde está? ¿Y dónde estaría esa frontera? Luego hay otra cosa de lo que estáis hablando y que yo, a lo mejor la habéis notado igual, la película es como una pesadilla. Tiene algo de una pesadilla, si estuvieras viendo una pesadilla, además con esas imágenes en blanco y negro, que cuidado que están bien utilizados los objetivos, con la profundidad de campo, pero fíjate tú, el conocimiento, y que yo lo sé también por ti, que tenía Orson Welles de la fotografía, que esta fotografía no es menor que la de Greg Toland, la de Russell Metty, con lo cual quiere decir que él cogía un operador, y aquí, por ejemplo, cómo apura los amaneceres o los atardeceres, es una cosa fantástica, porque hay una especie de escaleta de luces que va siguiendo la película, cómo empieza en una noche y cómo se ve amanecer ese día, donde nadie ha dormido, pero luego ese día cómo va muriendo y cómo atardece. Están apurados los planos generales de luz hasta el máximo. Russell Metty es
el fotógrafo habitual, creo recordar, de Douglas Sirk. Sí. Sí. Bueno, pero era un hombre que estaba en contrato con la Universal y era muy bueno, pero a la vez se cambiaba como un camaleón. Y había Sí, hecho sí, ya sí. con él, El Extraño, ¿eh? Sí. Sí, había hecho ya con El Extraño. Metty, yo creo que, pero hay un hombre fundamental ahí, que Wells siempre tenía un cariño especial por el segundo operador. Maravilloso, porque el segundo operador eran sus ojos. Sus ojos, claro. sus brazos, Y su entonces, boca. hace 2 meses o 3, en American Cinematography venía la muerte de Philip Lathrop, que después de esto ha sido operador de El fotógrafo de Chantaje contra la mujer de Blake Edwards, por ejemplo. Y el fotógrafo de Coppola, ha trabajado con todos los grandes en los últimos años. Y esto me decía, cuando se celebró el 50 aniversario de Ciudadano Kane, en un número dedicado a la película, una serie de cosas reconstruyeron, y Philip Lathrop decía: es curioso que después de tantísimos años que llevo en esto, que empecé de ayudante de cámara, todavía hay profesionales que me preguntan que cómo rodé el plano que inicia Touch of Evil. Es que yo creo que en la historia del cine hay un plano de inicio mítico que es Ciudadano Kane, igual que puede haber un plano de final mítico que es El tercer hombre. Esos son planos que siempre se han manejado como míticos, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una complejidad muy grande, porque lo que está contando son muchas cosas a la vez, con el arranque de la película. O sea, tú contabas cómo era esa novela, cómo empezaba, pero claro, el plano comparado con esto es un poliedro, continuamente, que estás viendo una pareja de recién casados, otra pareja que va a pasar, estás en la frontera, estás en la línea que está dividiendo continuamente un mundo y otro mundo. Bueno, claro, es asombroso. El ritmo del plano y el ritmo de la música de Henry Mancini. Esa música ha influido en todos los telefilms a partir del año 58, ese ritmo de música lo hemos encontrado. Es la primera película en la que Mancini no es un ayudante que hace piececitos, sino que es el músico de verdad de la película, y que realmente es una variedad rítmica digna de la película. O sea, yo creo que debió asombrarle la película y colocarla, pero supongo que es una música compuesta a posteriori, aunque viéndolo da la sensación de que está hecho en playback la escena inicial, porque realmente es... Solo hay un momento en ese plano que yo he estado pensando durante muchos años, que hay como un movimiento que es falso y que es para apoyar a la cámara, que es cuando ellos pasan por la frontera, entonces está el coche parado, ellos los volvemos a ver junto al coche y se van para atrás y vuelven otra vez a recuperar. Pero yo he pensado también que a lo mejor está hecho así, porque muchas veces, como nos ha pasado a todos, vas para un sitio y de repente dices: no, si vamos para allá y para atrás. Ellos van a tomar un chocolate, ¿no? Sí, un helado. Y van como para un sitio, la frontera todo el rato. ¿Sabes qué recupera? Es curioso porque, claro, como tuvo que hacer este guión en muy pocos días, cuando el American Film Institute dedicó el gran homenaje del 75, fue una cosa maravillosa, con la gran pega de que fue Frank Sinatra el que lo presentó como gran amigo, y fue también Sinatra el que, después de gastar $25.000 en El Quijote, no le dio más dinero para continuar, y además se lo reclamó. Que eso yo he visto las cartas con los abogados y tal, pero de todas maneras había recuperado la admiración, y además Sinatra es el padrino de Beatriz Wells. Entonces, Sinatra en esa noche hay cosas muy muy curiosas, que por ejemplo Wells defiende una teoría que luego hizo propia en su vida, que es la de que en el cine hay hombres, digamos, como vagabundos, que van a su aire, que no quieren perjudicar a la industria, que no piden mucho, piden solamente hacer su obra como ellos la ven y legar eso. Y claro que en el caso de Wells lega mucho, pero como tiene que hacer, Charlton Heston decía en esa noche famosa que había hecho el guión en 17 días. Otros dicen que hizo un menos, vamos. Y ahí Wells, al tener que rehacer eso, toman una cosa que es curiosa, que viene de 2 proyectos no hechos en los años 40, en los tiempos del Kane, cuando anda que se hace esto, se hace lo otro, si se puede cambiar el proyecto por otra película. Escribe Smiler with a Knife, la famosa novela policíaca de esto, y después también hace otra que es una película que se llama Don't Catch Me. En las dos, curiosamente, que además tiene un tono de comedia cercano a cierto Hitchcock de esos años, en las dos se trata de una pareja que le cogemos en el momento de casarse o en el día de su boda, y que no pueden consumar su matrimonio hasta que no acaba la intriga, que pasa aquí también, hasta el punto de que el editor del libro maravilloso que hay sobre el guión de la película, hay una serie de ensayos sobre ella y tal, dice exactamente, Terry Comito, que se trata de una guapa pareja de Hollywood que tropieza con un film de Wells. Y hay otro